Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Herrera. Muchas gracias por su compañía en este seminario IMT. En esta presentación mostraré algunos de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación Impacto del COVID-19 en el transporte aéreo de pasajeros y carga en México. En este estudio se realizó una evaluación de los efectos de la COVID-19 en el transporte aéreo en México durante el año 2020. En particular, se estimaron los impactos mensuales, se documentaron algunos procedimientos y tecnologías para el regreso seguro de las operaciones aéreas y se establecieron opciones para su recuperación. Los resultados indican que hubo una afectación significativa en la actividad aérea. Los flujos de pasajeros presentaron una caída anual total del orden del 53% y los de carga tuvieron una reducción anual de casi 12%. Muy bien, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, la pandemia originada por la COVID-19 es el mayor impacto que ha tenido la aviación desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la industria de la aviación se enfrenta a la mayor crisis de su historia. La estrategia epidemiológica de salud pública ante la enfermedad por coronavirus ha considerado y aplicado medidas de mitigación y contención. Algunas de estas medidas restringen o prohíben la movilidad de las personas, lo que ha afectado negativamente la demanda y operación de los diversos modos de transporte, siendo uno de los más afectados el modo aéreo. El fortalecimiento de la actividad aérea acelera el crecimiento del turismo al brindar comodidad, seguridad, rapidez y conectividad a los usuarios. México es uno de los mayores beneficiados con el crecimiento del turismo a nivel mundial. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, México durante el 2019 recibió casi 45 millones de turistas extranjeros, lo que generó una derrama económica de alrededor de 25,000 millones de dólares. Cifras que representan respectivamente incrementos de 8.3 y 10.2% en relación con 2018. De acuerdo con la CANAERO, que es la Cámara Nacional de Aerotransportes, los turistas por vía aérea aportan el 79% de las divisas del turismo en México. Además, la Secretaría de Turismo señaló que el gasto promedio de internación vía aérea fue de $1,023 por turista durante 2019, por lo que la contribución de la actividad aérea en el turismo de México es muy significativa. El transporte aéreo, más que cualquier otro modo, había estado creciendo a escala mundial tanto en términos de pasajeros como de carga, lo que es esencial para la operación de la economía internacional. En particular, en nuestro país, durante 2019, se atendieron un poco más de 102 millones de usuarios. Por otra parte, en términos económicos, el transporte aéreo contribuye con el 6.9% global del comercio exterior de México. Así, la aviación es una herramienta indispensable para la integración nacional, el turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías. Es un factor determinante de la competitividad y el desarrollo. Por otro lado, los aeropuertos son un recurso nacional vital, dado que constituyen un papel clave en el transporte de personas y mercancías. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, la actividad aérea durante 2020 disminuyó en forma significativa en México y en el mundo. Por las implicaciones que tiene dicha disminución de la actividad aérea en el turismo, el comercio, la competitividad y el desarrollo, es importante dar seguimiento a la evolución de la pandemia y sus efectos. Durante el periodo 2016-2019, previo a la pandemia, se observó un crecimiento sostenido de los flujos anuales de pasajeros, como se muestra en esta figura, la figura 1. Sin embargo, en el año 2020 se presentó una caída significativa del orden de casi 53%.
De hecho, en el periodo 2016-2019 se tuvo una tasa de crecimiento medio anual positiva de 7.5%. A continuación, mostraré el comportamiento de estos mismos flujos de pasajeros, pero ahora con más detalle. En esta figura se presenta el registro mensual de los flujos de pasajeros para el periodo 2016-2020. Durante todos los meses analizados, del 2016 al 2019, sin excepción, se observó un crecimiento sostenido de los flujos de pasajeros aéreos en México. En el caso del año 2020, al que corresponden las barras negras, también se sigue observando crecimiento hasta los meses de enero y febrero. Es decir, durante esos 2 meses todavía no se presenta en estos flujos los efectos de la pandemia. Sin embargo, para marzo ya se observa una reducción significativa en los pasajeros atendidos y durante abril y mayo el desplome se agudiza. Afortunadamente, desde junio y en adelante se observa una recuperación lenta pero sostenida. Cabe señalar que el mayor confinamiento en México inició a finales de marzo y terminó en mayo, periodo que se denominó, como ustedes recordarán, como la Jornada Nacional de Sana Distancia, y en junio inició el desconfinamiento gradual. Para visualizar el efecto de la pandemia en los flujos de pasajeros, también se estimó la tasa de cambio, al comparar mes con mes sus magnitudes. Es decir, enero de 2019 contra enero de 2020, febrero de 2019 contra febrero de 2020, etc. Los resultados se presentan en esta figura. Durante enero y febrero no se observan afectaciones en los flujos de pasajeros. De hecho, se observan crecimientos mayores al 8%. Sin embargo, en marzo, debido a la pandemia, se observa una reducción importante de los flujos de pasajeros, mayor al 34%. En abril y mayo, el desplome es ya muy significativo, mayor al 94%. Y a partir de junio se observa una ligera pero sostenida recuperación de estos flujos. Observen cómo el proceso de reducción y recuperación de estos flujos tiene la forma de una V asimétrica, como se ve ahora en la imagen. Es conveniente desagregar los flujos de pasajeros totales en sus dos principales componentes, es decir, los pasajeros atendidos en los vuelos domésticos y en los internacionales. En esta figura se muestra dicho detalle. Los vuelos nacionales se muestran con color verde y los internacionales con color azul. Además, al año 2019 se le dieron los colores más claros y al 2020 los más oscuros. Se observa que los flujos de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, tuvieron una tendencia de crecimiento hasta febrero de 2020, es decir, hasta antes de iniciar el confinamiento en México, en comparación con los valores respectivos de 2019. Sin embargo, en marzo y principalmente en abril y mayo de 2020 se presentan reducciones significativas en ambos flujos de pasajeros, aunque las mayores caídas se observan en los flujos internacionales, a los que corresponde el color azul. A partir de junio se observa una lenta pero sostenida recuperación de los flujos de pasajeros, aunque los crecimientos de mayor magnitud se presentan en los flujos domésticos, que son los de color verde. Dado que el comportamiento de los flujos de pasajeros nacionales es distinto al de los internacionales, se determinó la tendencia de cada uno de ellos por separado. Primero, se determinó el valor promedio mensual para cada uno de estos flujos, correspondientes al año 2019, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Posteriormente, utilizando las mejores líneas de tendencia, con base en los mayores coeficientes de determinación, se estimó cuándo se alcanzarían con dichas tendencias los valores promedio de 2019, partiendo del mes con mayor caída en los flujos respectivos, mayo para los nacionales y abril para los internacionales. En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados de estas estimaciones. Como se observa en el caso de los pasajeros atendidos en los vuelos domésticos, que es esta figura, de acuerdo con su tendencia, recuperarían sus niveles de 2019 entre marzo y junio de 2021.
Por su parte, los flujos de pasajeros internacionales recuperarían sus niveles de 2019, en el mejor de los casos, hasta septiembre de 2021. Pasemos ahora a los flujos de carga. En este caso, durante el periodo previo a la pandemia, 2016-2019, se observó un crecimiento en estos flujos, excepto en 2019, ya que en dicho año se presentó un decremento de 5.5% con respecto al 2018, como se aprecia en la figura. En este caso, en el 2019, la disminución se debió a un crecimiento débil del comercio mundial, a la desaceleración del crecimiento económico global y a los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En cambio, en 2020, la disminución de estos flujos, de casi 12%, se debió principalmente a la pandemia del coronavirus. El detalle mensual de estos flujos se muestra en esta figura. Como se observa, a partir de marzo de 2019, que son las barras verdes, se presenta un descenso sostenido de los flujos de carga aérea en México. Sin embargo, en 2020, las barras negras, y asociada con la pandemia del coronavirus, es más notoria la caída a partir de marzo y aguda o más aguda en abril. A partir de mayo se observa una sostenida pero lenta recuperación. Es importante señalar que, aunque en enero y febrero de 2020 hay una disminución de estos flujos, esta se debe a la tendencia originada en 2019, ya que el confinamiento en México inició hasta finales de marzo de 2020. Similarmente al caso de pasajeros, con objeto de visualizar el efecto de la pandemia en los flujos de carga, se estimó la tasa de cambio al comparar mes con mes sus magnitudes, como se muestra en esta figura, la figura 9. En este caso, aunque ya existía una tendencia de descenso previa del orden de 10% mensual en el primer bimestre de 2020, a partir de marzo la caída fue más marcada, ya que fue mayor al 18% mensual, pero en abril es mucho mayor, una reducción de menos 43.4%, debido a que la actividad aérea tuvo una reducción significativa durante todo el mes, como consecuencia del confinamiento. A partir de mayo se observa una recuperación lenta pero sostenida de los flujos de carga aérea. Desde septiembre se observa una recuperación muy significativa de estos flujos. Ya solo hay una disminución de menos 2.25%. Y a partir de octubre los flujos de carga ya sobrepasan a los valores de 2019. Observen nuevamente cómo el proceso de reducción y recuperación de estos flujos también tiene la forma de una V asimétrica, aunque con distintos valores. En esta lámina se muestran en forma desagregada los dos principales componentes de los flujos de carga, es decir, la carga aérea doméstica proveniente de los vuelos domésticos y la carga de comercio exterior de los vuelos internacionales. Nuevamente, los vuelos nacionales se presentan con color verde y los internacionales con color azul. Se observa que, aunque ambos flujos de carga tendieron a disminuir debido a la pandemia, la principal reducción se presentó en la carga internacional. De hecho, en julio los flujos domésticos prácticamente habían alcanzado a los valores del año previo y en septiembre ya los habían sobrepasado. En cambio, para este mes, la carga internacional todavía mostraba un rezago. Sin embargo, a partir de octubre, tanto los flujos domésticos como los internacionales ya sobrepasan a los valores respectivos de 2019. En general, ambos flujos de carga presentan un crecimiento sostenido a partir de mayo. Bueno, hasta aquí termina la parte de impactos en los flujos de pasajeros y carga y sus tendencias. En esta lámina se presentan ahora 3 recomendaciones para una recuperación exitosa de las aerolíneas. La primera es la reducción de costos. Esto implica el replanteamiento del tamaño de las flotas y de la red de rutas de las aerolíneas, es decir, los tipos de aeronaves que se deben utilizar de acuerdo con la actual demanda que que se modifica por la pandemia y de la red de rutas, como dije. Esto implica también que habrá cambios en la conectividad.
La segunda recomendación es que las aerolíneas deben entender los temores y ansiedades tanto de sus clientes como de sus empleados. Y la última recomendación implica el uso de tecnología, innovación y digitalización para disminuir estos temores y de esta forma desarrollar en las aerolíneas una organización de bajo costo, ágil, flexible en sus estructuras laborales y que impulse la rentabilidad y la mejora de ingresos y oportunidades. En cuanto a los temores de los usuarios, la IATA mostró la baja incidencia de transmisión de la COVID-19 durante los vuelos mediante una revisión actualizada de casos publicados. Desde principios de 2020 se habían notificado 44 casos de COVID-19 en los que la transmisión se asociaba supuestamente con un viaje aéreo, incluidos los casos confirmados, probables y potenciales. Durante el mismo periodo, habían viajado por avión aproximadamente 1.200 millones de pasajeros. La relación de estos datos implica un caso por cada 27.2 millones de viajeros, es decir, un contagio por cada 27.2 millones de viajes. La relación de esto, de acuerdo con la IATA, estas cifras son sumamente tranquilizadoras. Además, la gran mayoría de los casos publicados ocurrieron antes de que se generalizara el uso del cubrebocas durante el vuelo. Una nueva perspectiva sobre por qué las cifras son tan bajas proviene de investigaciones separadas realizadas por los fabricantes Airbus, Boeing y Embraer en sus aeronaves, mediante lo que se conoce como dinámica de fluidos computacional o TFC. Las características del diseño de las aeronaves añaden una capa adicional de protección que contribuye a la baja incidencia de contagios en vuelo, debido a 4 razones fundamentales. Primera, interacciones cara a cara limitadas cuando los pasajeros miran hacia adelante y se mueven muy poco dentro de la aeronave. 2, por el efecto del respaldo que actúa como una barrera física al movimiento del aire de una hilera de asientos con respecto a la otra. 3, la minimización del flujo de aire horizontal con un diseño de flujo segmentado que se dirige generalmente hacia abajo, desde el techo hacia el piso. La tasa alta de aire fresco que entra en la cabina, ya que el aire se intercambia de 20 a 30 veces por hora a bordo de la mayoría de las aeronaves, lo que es mucho más favorable al compararlo con otros espacios promedio, por ejemplo en las oficinas donde el intercambio es de 2 a 3 veces por hora, o en las escuelas con un intercambio promedio de 10 a 15 veces por hora. Y la cuarta razón es por el uso de filtros EPA, filtros de alta eficiencia, que tienen una tasa de eficiencia de eliminación de bacterias virus superior al 99.9%, lo que garantiza que el suministro de aire que ingresa a la cabina no sea una vía para la introducción de microbios. La interacción de estos factores de diseño en la creación de un entorno de bajo riesgo se había entendido intuitivamente, pero no se había modelado previamente antes de las simulaciones mediante dinámica de fluidos computacional por los 3 principales fabricantes de aeronaves en cada una de las cabinas de sus equipos. A continuación menciono algunos aspectos destacados de estas investigaciones. En esta lámina se muestra el modelo de dinámica de fluidos computacional DFC en tercera dimensión del flujo de aire en la cabina de una aeronave Airbus A320. Airbus usó la dinámica de fluidos computacional para crear una simulación de alta precisión del aire en una cabina de aeronave para observar cómo las gotículas producidas al respirar y toser se mueven dentro del flujo de aire de la cabina. La simulación estimó las magnitudes de parámetros como la velocidad del aire, su dirección y temperatura en 50 millones de puntos en la cabina hasta 1000 veces por segundo. Los datos de las simulaciones arrojaron los siguientes resultados. Primero, los sistemas de flujo de aire de las aeronaves, los filtros de aire de partículas,
la barrera natural del respaldo del asiento, el flujo de aire hacia abajo y las altas tasas de intercambio de aire reducen de manera eficiente el riesgo de transmisión de enfermedades a bordo. Y número 2, la incorporación de la utilización de cubrebocas agrega una capa adicional y significativa de protección, lo que hace que estar sentado muy cerca en la cabina de un avión sea más seguro que en la mayoría de otros entornos interiores. La IATA recomendó el uso de cubrebocas a bordo de las aeronaves en junio de 2020 y es un requisito común en la mayoría de las aerolíneas desde la posterior publicación e implementación de una guía preparada por la OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional. El uso de cubrebocas es uno de los elementos más visibles, pero la gestión de las líneas de espera, el procesamiento sin contacto, la reducción del movimiento en la cabina y los servicios simplificados a bordo se encuentran entre las medidas múltiples que está tomando la industria de la aviación para mantener los vuelos seguros. A lo anterior se suma el hecho de que los sistemas de flujo de aire están diseñados para evitar la propagación de enfermedades mediante tasas altas de intercambio de aire y una filtración altamente efectiva de cualquier aire reciclado. Embraer, que es otro fabricante de aeronaves, utilizó modelos de dinámica de fluidos computacional validados con mediciones de los flujos de aire en la cabina y de la dispersión de gotículas. El fabricante analizó este ambiente considerando a un pasajero tosiendo en distintas ubicaciones de asiento con las condiciones de flujo de aire de sus diferentes aeronaves para medir estas variables y su efecto. La investigación mostró que el riesgo de transmisión a bordo es extremadamente bajo y los datos reales sobre contagios en vuelo respaldan estos hallazgos. Para los modelos de dinámica de fluidos computacionales, Embraer utilizó las técnicas de prueba más avanzadas y los experimentos fueron desarrollados en asociación con la academia e institutos de investigación científica. En esta figura se ilustra parte de los equipos e instrumentos para las mediciones. Esta lámina muestra el modelado y análisis realizado por Boeing. El modelado fue mediante dinámica de fluidos computacional para dar seguimiento al movimiento de las partículas y consideró aeronaves de 1 y 2 pasillos. En cuanto a sus escenarios, consideró respiración y tos durante todo el vuelo con y sin cubrebocas y pasajero con tos en diversas ubicaciones. En pruebas en la vida real, realizó la captura de datos del movimiento de las partículas para validar los modelos y realizó sus pruebas en aeronaves Boeing 737, 767 y 777, como se ilustran en esta imagen. Muy bien, en esta figura se muestra cómo el diseño de la cabina mantiene el aire limpio. El aire de la cabina es totalmente renovado cada 2 o 3 minutos. Hay una continua inyección de aire fresco. El flujo de aire optimizado de arriba hacia abajo limita la mezcla de aire entre las hileras de asientos. Los respaldos de los asientos actúan como una barrera adicional. Después de múltiples simulaciones altamente detalladas que utilizaron los métodos científicos más precisos disponibles, se obtuvieron datos concretos que revelaron que la cabina del avión ofrecía un entorno mucho más seguro que otros espacios públicos cerrados. La forma en que el aire circula, se filtra y se reemplaza en los aviones crea un entorno absolutamente único en el que se tiene tanta protección sentado uno al lado de otro como si se estuviera parado con una separación de 6 pies de distancia con otras personas. Llegamos a las conclusiones. La primera es que la pandemia del coronavirus tuvo un impacto significativo en la aviación en México durante el 2020, dado que generó una reducción de casi 53% en los flujos de pasajeros y de casi 12% en la carga atendida. El efecto de la pandemia en la aviación en México tuvo la forma de una V asimétrica, en donde la caída fue acelerada y significativa, mientras que la recuperación fue sostenida pero lenta.
En general, se observó un efecto más profundo en los flujos de pasajeros y un menor impacto en la carga. A su vez, la afectación fue menor en los flujos domésticos en comparación con los internacionales. Se estima que la recuperación de los flujos de pasajeros domésticos se presente en el segundo trimestre de 2021 y la de los internacionales, en el mejor de los casos, hasta el último cuatrimestre de este año. Por último, el concepto de medidas de mitigación en capas ha logrado disminuir en forma significativa los riesgos de contagio en el transporte aéreo. La tecnología, la innovación y la automatización serán los elementos clave para la recuperación de la industria aérea mundial. Bueno, aquí termina la presentación. Muchas gracias por su asistencia y cualquier duda o comentario en esta última lámina pueden observar mi número telefónico y extensión y mi correo electrónico. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.